Buenas noches, Abraham. Huáscar, buenas noches. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Gracias a Dios, estoy bien. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo ha ido toda su semana? Ahí vamos, bien. Esperando a los demás participantes. Así es. Aquí aguantando un poco de calor. No está fácil esto. Aquí está lloviendo mucho hace ratito. Ah, sí. Y Wow. ¿Qué sector es? es Villa Altagracia, aquí, Bonao. Ok. Y Altagracia. Zona montañosa, llueve mucho, mucha frecuencia. Eso es así. Yo he ido con frecuencia allá a UPI, la empresa Oh, que sí, en la produce cartonera. la cartonera. Buenas noches a todos los demás que se están uniendo. Tenemos ya a Joel, Alejandro. Buenas noches a todos. Buenas noches, Luis, ¿cómo está? Bien, bien, a Dios la gracia. Qué bueno. Ahí veo a Alejandro y a Janet. Buenas noches. Buenas noches. Buenas. Buenas, buenas. ¿Cómo está, profe? Estamos bien, ¿y usted? Bien, gracias. Aquí, haciendo todas sus tareas. Un poquito la semana con mucha presión, pero haciendo todas las tareas de usted, subiendo tareas. Así mismo. Buenas noches, compañeros. ¿Cómo están? Gusto y placer de verlo. Gracias, igual. Bien. Qué gusto y qué placer de conocerlo, de ver cara que muchas veces he visto. Y para mí es un gusto y un placer estar con ustedes, poder contactar con ustedes. Muchas gracias, igualmente. Bien. Creo que se unieron Celia, Eddie, Mayra. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo Celia, están? buenas noches. Su amigo Luis Cueva. ¿Cómo están ustedes? Buenas noches, Luis. Buenas noches, Celia. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches, Eddie. Eddie, estabas diciendo algo, pero tu micrófono estaba cerrado y no te escuchaba. Bueno, en un minuto comienzo de manera formal, dando cumplimiento a la agenda. Buenas noches a a todos. Ahora sí, ya tengo el micrófono disponible. Gracias, Abraham. Ahora sí. Ahora sí, un placer. El hermano Huáscar, Celia, Alejandro, veo que están todos por ahí. El señor Luis Cuevas. Hola, buenas noches. Un honor estar con ustedes nuevamente. Para mí es igual. Buenas noches. Hola. Buenas noches. Hola. Estaba buscando este audífono para que no se oiga ninguna bulla ni nada. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a compartir con los que ya están aquí una reflexión para ir entrando en ambiente. Muy bien, excelente. Excelente, profe.
Voy a poner esto en mute. Vamos a ponernos en silencio para escuchar. Buenas noches, profesor. Adiós. Ahorita iba como la Honda de... Por favor, voy a pedir que pongan los micrófonos en silencio para compartir la reflexión, ya que se perdió un poco la idea con un motor que pasó ahí. Ya ustedes saben cómo. Vamos a comenzar, vamos a prestar atención. Perdonen, pero no estoy escuchando nada. Tampoco yo. Igual. Yo tampoco escucho. Esto es en vivo. Ajá. Me dicen que no escuchan. ¿Todos están en esa situación? Aparentemente. Así es. Ninguno escuchamos. Como si no hubiese arrancado el video. Ninguno escuchamos. Vamos a Lo ver. único que se ve en la pantalla que dice el nombre del video, pero no se está reproduciendo. ¿Ahora? Ahora sí. Se ve. A todos nosotros se nos ha olvidado cómo desenchufar, cómo desconectar. Se nos ha olvidado cómo desacelerar, cómo ralentizar. Y esto no nos sorprende porque este es el mundo en que vivimos, ¿no es cierto? Un mundo obsesionado con la rapidez, con conseguir siempre más y más cosas en menos y menos tiempo. Para muchos de nosotros, cada momento del día ahora pasó a ser una carrera contra reloj. Cerca de mi casa en Londres hay un gimnasio que ahora ofrece un curso nocturno de speed yoga, o sea, yoga rápido. Y entonces, para los ejecutivos estresados que quieren saludar el sol y doblarse en la postura del loto, pero quieren hacerlo en 5 minutos en lugar de 1 hora. Se nos hace necesario un shock, ¿no? Una llamada de atención, algo que nos haga ser conscientes de que hemos perdido la capacidad de frenarnos, ¿no? De pisar el freno, y que esto nos está haciendo daño. Y para mucha gente esta llamada de atención llega en forma de enfermedad. Un día el cuerpo dice, no aguanto más este ritmo. Mi llamada de atención llegó cuando empecé a leerle cuentos a mi hijo. Entonces entraba a su dormitorio al final del día, me sentaba en su cama con un pie en el suelo y le hacía una lectura dinámica de Blancanieves, saltándome renglones,
párrafos, páginas enteras, pero nunca funciona, ¿verdad? Porque estos chicos conocen los textos de memoria. Entonces mi hijo siempre me pillaba, me decía, che, papá, ¿por qué hay solo 3 enanitos en el cuento esta noche? ¿Qué le pasó al gruñón? Y esta situación lamentable siguió hasta que un día oí hablar de un libro llamado Los cuentos para dormir, ¿no? En un minuto. O sea, Blancanieves, los cuentos de Hans Christian Andersen, los hermanos Grimm, en 60 segundos. Y al escuchar hablar de eso me dije, wow, qué buena idea. Yo tengo que conseguir ese libro ahora mismo, ¿no? Pero gracias a Dios tuve una segunda reacción que fue muy diferente, ¿no? Fue como casi una epifanía. Me dije, ¿hasta dónde he llegado? Realmente tengo tanta prisa que estoy dispuesto a leerle un soundbite a mi hijo en lugar de un cuento. Y para mí fue un momento de profunda revelación. Me di cuenta que había perdido la brújula. La cabeza estaba enloquecido y que estaba arruinando mi vida con esta adicción a la prisa. El movimiento slow consiste en hacer las cosas a la velocidad justa, correcta o adecuada para cada momento. Claro, hay momentos para ser rápido, pero hay otros momentos para ir un poco más lento. Significa privilegiar la calidad, la cantidad. Hoy por hoy estamos tan atrapados en la enloquecida rutina diaria. Estamos tan marinados en esta cultura de la velocidad y de la prisa que con mucha frecuencia perdemos de vista el enorme daño que nos está ocasionando toda esta prisa, estimulación, multitasking, distracción, impaciencia, velocidad, en todos los aspectos de nuestras vidas. El daño que le hace a nuestra salud y a nuestra dieta, a nuestras relaciones afectivas, familias, comunidades, escuelas, y también el daño que le hace a nuestra capacidad de trabajar, de innovar, de crear, de pensar, de reflexionar. Estamos corriendo por la vida en lugar de vivirla. Vamos a ver 2 participaciones. 2. Aquí, Alexis. Alexis, adelante, Alexis. Buenas noches, grupo. Buenas noches, profesor. Yo creo que el sistema que nos han diseñado es el que está primando. Es una agenda, de la forma que yo lo veo, y han transformado nuestra vida y no nos hemos dado cuenta. Porque muchas veces le caemos atrás a cosas que no nos agregan valor en lo que verdaderamente importa, que es nuestro interior, nuestra paz interior. Yo puedo dar un ejemplo, un testimonio mío. Yo estoy ahora mismo en el segundo piso de mi casa y tiempos atrás yo me internaba aquí a las 6 de la tarde después que venía de trabajar y aquí me quedaba hasta que bajaba a dormir o a cenar. Entonces mi esposa me dio un complaint, me dio una queja. Me dice, pero es que tú vives ahí arriba. Y era haciendo cosas, o clases de hipoteca, trabajo, todo eso, y me estaba perdiendo lo más importante, que es como dice el interlocutor, las relaciones afectivas y el vivir. Porque nada de esto yo entiendo que nos lo vamos a llevar, sino las relaciones que hagamos, lo que amemos, lo que vivamos en simples palabras. Yo creo que es algo que tenemos nosotros que poner atención, y uno de los problemas más graves que tenemos es que el diseño de las redes sociales, cómo nos han bombardeado y cómo nos sitúan en situaciones y en escenarios que nosotros ni planeamos visitar o tener. Es mi opinión. Creo que es una gran verdad que estamos viviendo, y si no pisamos el freno y recapacitamos, podremos vernos bien afectados. Esta generación que va subiendo, las futuras y todo, porque estamos como siendo prefabricados y no estamos viviendo. Si tú le preguntas a alguien, no, que los muchachos ahora son fuertes, o los papás, el muchacho es el mismo de hace 60 años, y lo que somos un poquito más adultos nos damos cuenta. Quien ha cambiado es la forma de criarlo, la forma de monitorearlo y de tratarlo. Así mismo pasa con nuestra vida. El mundo sigue siendo el mismo, aunque el hombre cambió ciertas actitudes y aptitudes y ciertas formas de vivir o ciertas formas culturales, en mi opinión. Aquí, Clara.
Clara, adelante. Hola, buenas, ¿cómo están todos? Bien, gracias a Compañeritos, Dios. ¿cómo están? Muy bien. Ahí Abraham. Hola, un abrazo. Yo me voy más lejos. Yo pienso que lo que nosotros hemos hecho es que somos borregos. Y seguimos por donde arranca uno, ahí seguimos todos. Entonces, no trabajamos con nuestro propio criterio y hacemos conciencia de lo que nos está pasando. Porque a veces vivimos predicando y predicamos muchísimo debemos hacerlo así, asado y de esta manera. Pero lo que es el actuar, la acción, es totalmente divorciado a lo que estamos haciendo. La coherencia, yo creo que es el gran problema que existe desde mi punto de vista. Eso es muy personal, porque yo creo que lo que usted piensa, lo que usted dice y lo que usted hace debe ser igual para que haya coherencia. Pero vivimos predicando, no queremos esto, pero hacemos eso. Criticamos esto, pero somos los primeros que lo hacemos. ¿Por qué las familias andan como andan las familias? Que los valores se han perdido los valores. No es cierto. Los valores están fundamentados en principios y los principios son universales. Los valores están ahí. Quienes hemos cambiado somos nosotros. Así y es. nos dejamos arrastrar por las cosas. Porque si nosotros trabajamos desde el punto de vista de no dejarnos arrastrar, a mí no me arrastran yo estoy en la tecnología, me encanta, me fascina, sé lo fabuloso de la tecnología y de los beneficios que da. Ahora, todo tiene su límite y es lo que nosotros no hacemos. Nosotros no nos limitamos. Nosotros vivimos ilimitados al máximo. Entonces después nos quejamos. ¿Qué debemos hacer? Empezar a trabajar con nosotros mismos. Pero no, queremos cambiar a los otros. En mi casa yo quiero cambiar a los demás. La que tiene que cambiar soy yo, no son los otros. Cuando yo cambio, me cambia el mundo. Esa es la parte más importante. Nadie cambia a nadie. Ni nadie te hace hacer nada que tú no quieras hacer. Entonces, yo parto de ahí. Somos borregos. Eso es lo que somos. Bueno, escuchando la participación de Alex, también de mi estimada, fíjense que todos compartimos una misma idea y es que nos estamos dejando arrastrar de las tareas diarias y es como bien dice Celia, hablamos mucho de eso, pero... Clara, perdón. Pero ¿qué pasa? Predicamos eso todo el tiempo, de que no podemos dejarnos consumir por los afanes diarios, pero sin embargo no hay coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos, porque diariamente el tiempo se nos va y no compartimos con los seres queridos, no damos valor a la mayor parte del tiempo a lo que de verdad valor tiene. Hay una canción que me encanta, de mi favorita, de Julio Iglesias, que dice "Me olvidé de vivir". Es cierto, uno se olvida de vivir con los afanes diarios. Huáscar, permiso. Ajá. Permiso. Pero Sí, para diga. que recompense esa, te voy a recomendar que escuche Qué suerte he tenido de nacer, de Alberto Cortés. Muy bueno también. La escucharé. Y precisamente, recientemente hemos estado muy afectados en mi familia porque un familiar muy joven murió y es así, se dejó consumir el tiempo del trabajo, no iba al médico porque no se enfermaba. El lunes cayó y el martes en la madrugada murió por envenenamiento de plomo. Muy bueno, un técnico superior de Infotécnica industrial, pero... ¿Envenenamiento de plomo? Envenenamiento por plomo en la sangre. Él estaba expuesto en varios trabajos que tenía al plomo y se fue envenenando poco a poco y no se dio cuenta hasta que ya fue muy tarde. Entonces, un tipo muy consagrado a su familia, a su trabajo, a la iglesia, pero se olvidó de lo más importante, que era de su salud para él poder dar a los demás. Y así se nos va la vida. Pero bueno. Quería comentarle, Huáscar, disculpen brevemente, quería comentarle ahí
porque ya sabemos, ya identificamos que tenemos una situación con la prisa. Sí. Los que estamos en seguridad, y es el caso de Abraham y otros que trabajamos en seguridad, sabemos que la prisa es un generador de incidentes, pero se agrava cuando no hay planificación, porque hay rutinas, hay tareas que tienen un tiempo específico de ejecución. Usted tiene una programación para hacerla. En ocasiones rompemos esa programación por diferentes razones. Una de ellas puede ser competencia o sobredemandas. Y entonces se rompe la programación, caemos en la prisa. O simplemente no tenemos programación, no hay planificación. Esos son elementos que inciden mucho en caer en la prisa. La falta de programación o la rotura de la programación o de la planificación que se ha establecido. Eso nos lleva a una frustración también. Eso es así. Los dominicanos no incluimos dentro de la planificación el chequeo médico rutinario. No me siento nada, pero tengo que ir al médico a ver si todo anda bien. Pero ese es otro tema bien largo, porque hay un elemento ahí hasta cultural. Sí. Entonces, mis estimados... sí, cuando se dañan lo llevamos. Si no hacemos el chequeo rutinario con nosotros, menos lo vamos a hacer con los vehículos. Mi papá tiene 6 y él dice que él nunca ha ido al médico y dice que uno está bien hasta que va al médico. Esa es la teoría de él, imagínate. Mira qué bien. Entonces con mucho criterio, porque tiene 86 y no ha ido al médico nunca. Y él bueno, aleluya, él le ha funcionado su exacto. Criterio. Pero hay algo que mencionó Huáscar, y es que lamentablemente la persona que falleció no iba al médico porque supuestamente no se enfermaba. O sea, caemos en esos errores. Así mismo. Caemos en esos errores. Bien, vamos a comenzar a compartir la presentación para ya entrar en segundo momento, aunque todavía no hemos salido del primero. Hace un ratito Celia tiene la mano levantada, no sé si... Sí, adelante, Sergio. Muy bien. ¿Me escuchan? Sí. Miren, de verdad estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Clara y el otro compañero. Yo digo que es un tema, y qué tema de verdad, Huáscar, traíste para empezar. Te reconozco por eso, porque la verdad es que yo creo que nos atañe a todos los facilitadores. Y dentro de todo eso que decían también, me gustaría aportar lo siguiente. Cuando estamos corriendo por la vida, en lugar de vivirla, ¿sabe qué pasa? Que nos ausentamos y no hacemos presencia. Y cuando no hacemos presencia de cada cosa que nosotros hacemos, no le estamos agregando valor a la calidad y a la cantidad de las cosas que hacemos y cómo lo hacemos. Entonces nosotros tenemos que aprender a disfrutar cada momento, a disfrutar de la familia, a disfrutar de los compañeros, de los amigos, a disfrutar de la relación de pareja que tenemos. Porque de lo contrario, pasaría eso que le pasó a ese primo de Huáscar. Nos vamos sin disfrutar absolutamente nada, porque no hacemos presencia. Y a veces no, lo manifestamos, pues sobre todo nosotros los facilitadores. Empatía. Porque a veces tenemos una teoría de lo que es la empatía, que es totalmente alejada de lo que en esencia es la empatía. Por ejemplo, no, que la empatía es ponerse en el lugar de otro. No, es más que eso. La empatía es usted meterse en el hoyo con esa persona. Que esa persona tenga el hoyo, métase en el hoyo con esa persona. Eso es empatía. No es como dice Clara, decirlo y expresarlo, pero no hacerlo. Porque entonces ahí no hay coherencia, ahí no hay una congruencia entre lo que hacemos, entre lo que expresamos y lo que hacemos. Entonces yo entiendo que es un llamado más bien para nosotros, como reflexionar sobre esa parte. Porque a veces la prisa repercute de manera muy negativa, señores, en la pérdida de pareja, pérdida de familia, pérdida de tener una relación hermosa con otra persona, porque le estamos retando calidad a lo que hacemos. De verdad que Huáscar lo reconozco, porque es un tema
una reflexión muy, pero muy interesante e importante para nosotros. Gracias. Así es, a la orden. Bueno, luego de la reflexión vamos a ver de un pronto la agenda. Tenemos que en el inicio el video reflexivo y la presentación de la agenda como tal. Y vamos a pasar luego a una presentación que les voy a compartir. Es un panorama collage de la educación virtual en República Dominicana. Luego de agotar la presentación, entonces vamos a entrar con las participaciones de ustedes sobre esa presentación. Unas participaciones leves, porque recuerden que ustedes luego van a producir en el foro a partir de ese tema que yo voy a compartir con ustedes. Luego de esas participaciones, a propósito del tema que les voy a compartir, entonces vienen las preguntas que son del curso, que no necesariamente tienen que ver con el tema, sino con algunas dudas que ustedes tengan en general sobre la plataforma o el curso per se. Luego vamos a entrar en el cierre con el resumen sobre lo que estuvimos viendo, donde vamos a hacer unos acuerdos sobre qué vamos a hacer con esa producción que vimos. Y un pase de lista que se va a hacer a través del grupo, que voy a enviar un link, y ahí usted se inscribe y anota su presencia. Eso va a ser al final. La lista la vamos a compartir al final. Entonces, dando inicio, llama Panorama de la Educación Virtual en República Dominicana. Voy a comenzar compartiendo con ustedes algunos detalles de un artículo que estuve mirando en el Diario Libre. En ese artículo realizado por Laura Ortiz, que es titulado Educación Virtual para la Enseñanza Más Efectiva. Afirma esa periodista o resalta que la clave para migrar hacia este tipo de educación está en encontrar estrategias adecuadas para cada edad, situación y propósito. Recuerden que estuvimos incluso compartiendo en un foro y ustedes se exponían en ese foro, varios estuvieron de acuerdo en ese punto, de que se resalta sobre todo las estrategias adecuadas para usted poder agotar, ¿verdad?, con éxito su acción formativa. Las estrategias lo son todo. Estrategias y actividades son las que nos van a permitir llegar, ¿verdad?, a nuestros participantes de manera efectiva. ¿Me decían? Oscar, permiso. Disculpa. Sí, Disculpa, adelante. Oscar. ¿Puedes compartir la opción de grabar para el que desee grabar la presentación? No, yo lo comparto ahorita, no hay problema con eso. Ah, ok. Bien, gracias. Ok. Seguimos entonces. En cuanto al trabajo, dice la psicóloga escolar Betty Reyes, compromete también o compete a los maestros y dice que estos deben estar atentos a las señales de atraso, las necesidades que puedan estar presentando los estudiantes a fin de procurar acciones oportunas para su apoyo. De igual forma, deben favorecer una retroalimentación constante en el desarrollo de estrategias motivacionales y una interacción y comunicación oportuna con los participantes. Fíjense que de manera reiterada uno trata siempre de tener ese contacto con los estudiantes, ya que no siempre podemos tener estos encuentros sincrónicos. Uno debe tratar de hacer esa plataforma lo más amena posible y estar atento ahí. Pero mira, se me está rezagando este estudiante. Vamos a ver qué es lo que le pasa, a ver si es que tiene alguna duda o algo, o se le olvidó, porque somos adultos con muchas situaciones a propósito del tiempo y nos olvidamos, se nos va la guagua. Entonces, es una de las tareas primordiales del tutor virtual, precisamente. Estar ahí acompañando, retroalimentando, atento a quién se quedó, atento a quién no se quedó, pero se fue por donde no era. Por eso hay varios colegas que siempre dicen que el trabajo del tutor virtual exponencia a la del presencial, a la 10ª potencia. Y no se equivocan, es un trabajo arduo, es mucho más demandante que de manera presencial. Por eso hay muchos que prefieren o preferimos entre otras cosas, la educación de manera presencial. Nos da mucho más holgura y es mucho más flexible, pero debemos también tener en cuenta que los nuevos tiempos nos exigen agotar actividades de manera virtual y la educación no escapa a esa situación.
Fíjense que también una revista llamada Brecha Digital que nos expone de manera gráfica cómo anda el tema de la tecnología a propósito de la política de mitigación que tienen los centros de los CTC, que ellos también tienen un área de competencia donde mitigan o disminuyen esa brecha tecnológica en los lugares donde ellos tienen sus focos de trabajo, se encuentran allí de manera física los CTC. Según la revista En Hogar en 2015, porque queremos ver para que ustedes comparen desde allá hasta ahora, el 96.7% de los hogares en ese entonces poseía al menos un medio de servicio de tecnología. Y que de esos, un 30% tiene acceso a Internet o tenía acceso a Internet en ese entonces. Quiere decir que de 96 personas que tenían dispositivos de alguna manera inteligente en sus hogares, solo el 30% de ellos tenía acceso a Internet. Y hay quienes dicen que no te vale tener un dispositivo si no estás conectado a la nube, porque precisamente lo que lo hace interesante es que usted se conecte y pueda allí visualizar información en tiempo real, entre otras cosas. Y fíjense qué interesante, dice que el 75% de estas personas utilizaban celulares inteligentes, el 22% tableta, un 8% laptop y un 5% otros. Recuerden que hay personas que tienen en sus hogares, que son la minoría, televisores inteligentes, por dar un ejemplo. Entonces ellos también compartían este gráfico donde nos dice que en la zona urbana un 35% de la persona utilizaba computadoras portátiles y que de esas 35, 28 tenían acceso a Internet y que celulares 90 y que en la zona rural en comparación con ese 90, 83 utilizaban celulares. Y en Internet 9, de 15 personas, 9 tienen acceso a Internet. Y también ustedes ven que hace la comparación por sexo, también los niveles de instrucción del jefe o jefa del hogar. Fíjense que tenemos una situación de que en el caso ya de los escolares, donde tenemos estudiantes con deficiencia, pero que quizás no haya ese tutor ahí al lado que le brinde esas herramientas necesarias, si el estudiante en algún momento precisa de una ayuda o un tutor. Y estamos en desventaja en esa situación, ya que la mayoría de los hogares o el estudiante sabe más que el mismo padre, porque recuerden que muchas veces son padres que no saben leer por alguna situación, no pudieron aprender. Y esa es la realidad que nos compete como facilitadores. A pesar de que hay muchos cursos que ustedes imparten que tienen un perfil para el estudiante, para que precisamente no haya una desventaja tan amplia, que la brecha no sea tan amplia entre uno y otro, pero no escapamos de esa situación, de que hayan estudiantes que no tengan esa ayuda que precisan en el momento oportuno para seguir adelante una vez se encuentran atacados por alguna situación determinada. Yo les voy a compartir esta presentación también para que la tengan a mano. Un gráfico también muy interesante. Nos dice que la evolución de los hogares con acceso a Internet según la encuesta En Hogar. Fíjense que en el 2004 era apenas un 3.1, en el 2006 subió a un 5.1, 2010, 2012 por ahí, 11.7, 14 y 18.6 respectivamente. Y ya en el 2016 ya tenemos un 24%. Perdón, Huáscar, por favor, los micrófonos en mute. O sea, gracias. ¿Me decía? Era que había un ruido abajo y estábamos pidiendo que pusieran los micrófonos en mute. Ah, ok, hubo una interrupción. Les decía que también a propósito de ese tema, en la revista En Hogar expuso en 2017 una encuesta sobre la cantidad o el porciento de personas que tienen acceso a Internet en los hogares dominicanos. Y fíjense que de un 3.1 en el 2004 tenemos una diferencia bastante amplia a un 24.2 en el 2016. También la revista digital El Dinero, el usuario de Internet República Dominicana,
aumentan un 7% en el 2019. Fíjense por dónde ya vamos. Esa encuesta puesta por la señorita Yulisa Álvarez en Santo Domingo, que también les voy a compartir esos datos más adelante. Los usuarios con internet en República Dominicana, expresado en millones, 10.82 y 10.94 respectivamente en el 2018 y 2019. Conexiones móviles, fíjense que hay un 9 y un 8.53. Y usuarios de internet, un 6.6 y un 6.9. Usuarios activos y usuarios activos con recursos. Fíjense que RRSS o RS son esos usuarios que tienen acceso a esos medios sociales, WhatsApp, Facebook, Twitter y así sucesivamente. Hay una pregunta que les voy a dejar colgada para más adelante. ¿Por qué a medida que las conexiones móviles aumentaron, entonces disminuyó la velocidad? ¿Por qué esa situación? Fíjense que a medida que, a propósito de la pandemia, a medida que más usuarios se fueron agregando a la red, se fue entonces haciendo un caos. Y ya a la hora que usted se conectaba, que tenía cierta velocidad, que le tenía cierta holgura para realizar algunas tareas, ya no era así la cosa, sino que se complicó y se hacía mucho más lento. La educación a distancia en la República Dominicana, situación actual, desafíos futuros, por la doctora Miriam Acosta Peralta. Eso fue en diciembre del 2009. Aunque está un poco, qué sé yo, lejos la fecha, pero me pareció bastante interesante ese estudio de esa doctora. En relación al origen y naturaleza de las instituciones y programas educativos a distancia, según los sujetos consultados, el 75% de las instituciones de educación a distancia son privadas y son un 25% de naturaleza pública. 75 a 25. Quiere decir que la educación privada estaba invirtiendo más en educación a distancia que las de naturaleza pública. El 63% de los estudiantes de la modalidad de educación a distancia del país era de sexo femenino en ese entonces. Fíjense que relación de 6 a 4 las mujeres dominaban en la educación a distancia. El 39% expresó estar en el rango de edad entre 25 y 34 años. Mujeres jóvenes, ¿verdad? Un 16% dijo estar en el rango de edad de 35 a 54. Respecto a los medios didácticos utilizados en instituciones y programas de educación a distancia del país, se comprobó que en el contexto de la educación básica y media y a distancia, el medio didáctico utilizado es de texto para autoestudio, lo que llamamos guía. Fíjense qué interesante esa situación. Tenemos muchas personas, en ese entonces teníamos mucho y aún es así, que a pesar de estar recibiendo educación a distancia, educación semipresencial, lo que se hace o lo que se estila es que te dan una guía y tú estudias y entonces responde una serie de preguntas y le envía esas respuestas al tutor o al facilitador. Porque a veces confundimos mucho las distintas modalidades de educación a distancia. Y a propósito de eso, yo quiero que ahorita me hablen un poco sobre eso. Porque muchas veces tenemos personas con una amplia experiencia en educación a distancia, pero se limitaban a recibir esa acción formativa a través de guías, no interactuando en una plataforma como tal. En una entrevista hecha por el Diario Libre en Santo Domingo, al director de ese entonces, que era Rafael Ovalle, señaló que unos 78.782 participantes continuaron su formación de Infotep de manera virtual y que el 50% de las acciones formativas son una adaptación de cursos presenciales a través de la plataforma de Infotep, que ofrece 3.959 acciones formativas, de las cuales el 50% equivale a 1.981, son una adaptación de cursos presenciales, 267 impartidas por los centros operativos del sistema COS y 1.711 son propias del programa de Infotep virtual. A propósito de toda esta situación que nos generó la pandemia, si ustedes tuvieron la oportunidad de haber estado agotando una acción formativa que se vio interrumpida por esa situación, si ustedes recuerdan
hubo un gran caos porque esas formaciones virtuales, esas formaciones presenciales tuvieron que ser migradas de manera virtual. Y muchas veces esos estudiantes, fíjense qué interesante, la mayoría de los estudiantes, por ejemplo, yo tenía un grupo que era muy diestro en la utilización de las redes sociales, pero no así, no se tradujo esa experiencia y esa pericia que ellos tienen en el manejo de la tecnología para la educación de manera virtual. Eran estudiantes que me costó mucho mantenerlos ahí, que no me deserten de la acción formativa, porque no tienen esa experiencia y también la educación virtual demanda de mucha, ¿cómo les digo? Los estudiantes jóvenes no tienen esa visión de la importancia muchas veces de educación y tienen que tener a alguien de manera presencial que permanentemente los esté atacando, que los esté guiando, que le esté diciendo, mira, pero tú puedes hacer esto aquí o allí. Pero ya de manera virtual, donde tú tienes que tener ese propio autoconcepto, ese propio dominio y esa visión de tú querer aprovechar tu tiempo y de sacar provecho mayor a las acciones formativas. Entonces, esa es una situación que se tiene que tener bastante en cuenta y por eso muchas veces vemos que esos criterios para la selección de personal en la formación virtual es un poco más estricta. Entonces, las conclusiones. A propósito de esta situación que nos ha tocado vivir en relación a la covidianidad, como la han llamado, tenemos que tener en cuenta que se ha acelerado mucho el proceso de transición de la educación presencial hacia la virtual. Es un compromiso de nosotros, los facilitadores, en este caso tutores, mantenerlos al día y mantener ese entusiasmo dentro del estudiantado, los participantes, de que la vida continúa y de que la educación virtual es lo que nos está tocando vivir. Y aunque demanda más esfuerzo y más compromiso esta educación con este tipo de tecnología de por medio, estas plataformas, les va a ayudar a adquirir unas competencias, además de las propias que van a adquirir por el programa del curso, una competencia tecnológica que van a estar implícitas ahí, porque no es lo mismo usted manejar redes sociales, estar chateando el día completo, que usted tener un manejo, una pericia en el manejo de las plataformas virtuales, que le van a servir incluso en un futuro para su diario vivir en sus empresas, porque la mayoría de las empresas también están trabajando así. Tengo varios muchachos que estudiaron conmigo, que trabajan en call center, e incluso esas empresas están apostando a eso, a que sus empleados se queden en sus casas, pero desde allí laboran y el proceso se ha hecho con bastante eficiencia. Así que el ánimo es para nosotros a que sigamos investigando, empoderándonos y también enamorar a los que así no lo ven, porque muchas veces el miedo a la tecnología impide que las personas se apropien de un mayor conocimiento y enriquezcan sus actividades. Vamos entonces ahora a las participaciones. Huáscar y el equipo. Lo que quería comentar es que sí, la formación virtual es un proceso que se estaba llevando y que obviamente con la llegada de esta enfermedad, esta pandemia, pues se aceleró de una forma que no pensábamos, que no esperábamos. Y eso ha generado, sí, y eso entonces ha generado inquietud, porque sabíamos que eventualmente íbamos a migrar, pero estábamos pensando que eso iba a ser un proceso por etapas y que en esas etapas nos íbamos a preparar. Sin embargo, llegó de repente, yo lo había comentado en el foro, que simplemente esta modalidad llegó para quedarse. Aun cuando llegue lo que nosotros queremos decir como normalidad, que digamos que haya un periodo de que haya un control de la pandemia, de la enfermedad, y que aún así mi criterio, lo que pienso es que la formación virtual se mantendrá firmemente y las universidades, los institutos, quizá la educación pública
es posible que vuelva en alguna medida a clases presenciales, pero la formación privada, las universidades van a mantener esta modalidad porque de todo modo, aunque uno prefiere lo presencial, porque hasta los gestos que uno ve en los participantes se aprecian y se toman en cuenta para procesos de evaluación y muchísimos elementos que se toman en cuenta. Aún así, la formación virtual se mantendrá, definitivamente se mantendrá. Entonces, uno de los retos que tenemos es prepararnos para el manejo de la tecnología y que la gente pueda tener acceso, porque así como vemos esos estudios que estábamos mirando, aún con porcentajes que son importantes todavía, hay una brecha importante en el acceso a la tecnología, al internet, para poder, sobre todo, claro, en la República Dominicana. Eso quería comentar. Yo también quisiera comentar algo. ¿Me permite? Adelante, adelante, claro. Sí, es una preocupación el tema de los equipos y la red. A medida que va pasando el tiempo, se van ingresando más personas y me imagino que las empresas suplidoras de esta tecnología deben estarse preparando, porque esto, como decía Jesús, llegó para quedarse y cada vez más instituciones se están migrando a este sistema. Es una preocupación en el sentido de que lo que hoy decimos que tenemos 10 gigas o megabytes, pues quizás no estemos recibiendo la cantidad que nos están cobrando. Buenas. ¿Alguien más? Sí, me escucho. ¿Me escuchan? Sí, sí. Buenas tardes, perdón, buenas noches. Yo, Jiménez, de este lado. Un saludo. Mi opinión es que estamos viviendo una gran oportunidad. Estamos viviendo un cambio de época. Estamos viviendo una nueva era. Tenemos que estar claros en este proceso que está viviendo la humanidad. No hay retorno. No hay retorno y dependerá de la sabiduría que tengamos para aprovechar esta nueva oportunidad que se nos pone al frente, tanto de preparar y ver. Sí, tenemos grandes retos, como bien decía el maestro que expuso anteriormente con la parte de la conectividad, pero es el país completo, tanto las empresas educativas, a nivel mundial. Sí, tanto la empresa educativa como el Estado, porque tiene que hacer inversiones, por ejemplo, el Ministerio de Educación, el mismo Infotep, también cada ciudadano, porque tenemos que comprar paqueticos o porque tenemos que hacer inversiones en equipos. Las empresas porque tienen ahorros, pero también tienen que hacer, acondicionar sus centros de cómputos y darle facilidades a los empleados para que puedan trabajar en la casa. Esto es algo que ya iba a venir. Lo que ha hecho este proceso de la pandemia es acelerar el proceso. Yo soy informático de carrera base y ya lo veía venir. Hay muchos jóvenes que trabajan desde República Dominicana ganando buenos salarios gracias al teletrabajo. Entonces, para finalizar, voy y repito, tenemos una gran oportunidad. Dependerá de nosotros en ver cómo tomar este gran reto y sacar lo mejor de él. Muy bien, excelente. Daré Perdomo de este lado. Buenas noches a todos mis colegas. Gusto y placer de estar con ustedes y compartir con ustedes. Entiendo esa parte que estaba explicando mi compañero, mi colega, de suma importancia
Entiendo que en este momento nosotros tenemos que tener como facilitadores de Infotec mentes abiertas, facilitar todo lo que nosotros podamos desde el punto de vista de nuestra capacitación que tenemos, facilitarle a todas nuestras personas que están dando clase con nosotros, ayudarlo primero en la parte psicológica. Nosotros somos, yo soy psicóloga de profesión, primero clínico, luego paso al área industrial. Estoy teniendo muchas situaciones importantes con muchas personas que están negados a este nuevo sistema, personas que se nos resisten a estos cambios, y nosotros como facilitadores debemos ponerle, allanar, yo digo allanar, ponérselo lo más fácil posible, de romper con los paradigmas que teníamos. Como decía mi compañero que estaba hablando ahorita, esto es para mucho tiempo, no estamos preparados para esto, lo cogió de sorpresa. Si usted me hubiera dicho a mí en enero que yo iba a tener que tener todos estos cambios, yo le había dicho que no, porque yo tenía una planificación, yo tenía una vida programada, pero todo está desprogramado. Y una de las cosas que nosotros como facilitadores, como tutores, que debemos acompañar a las personas, no solamente radicarnos en el resultado, aprendizaje que deben tener, sino la parte psicológica de las personas, los procesos que se están pasando y que se están viviendo. Tengo muchos estudiantes en depresiones, tengo muchos estudiantes perturbados que no saben qué camino coger. Yo entiendo que nosotros como facilitadores, sé que somos seres humanos y que también estamos pasando por todos esos procesos, y todas esas fortalezas que nosotros podemos transmitir, que podemos ayudar. Como decía mi compañera ahorita, Clara Scott, que decía, se predica y se dice no. Es momento de reflexionar y ver qué palabra, en vez de yo exigir cómo yo te puedo conducir a ti, como decía mi profesor Huáscar, tenemos que motivarlo, tenemos que ayudarlo. ¿Cómo yo te motivo a ti como estudiante? ¿Cómo yo te hago que tú entiendas que esta es una nueva, son fortalezas que tú vas a adquirir para nuevos conocimientos, abrir tu mente? Yo decía, ¿por qué se hace tan difícil? Porque tenemos una de las partes principales, ayudar a las personas que abran la mente y que acepten el cambio que estamos viviendo, porque no fue que lo que hicimos, sino fue que llegó y hay que aceptarlo. Gracias, compañeros. Eddie. Buenas noches, compañero. Le voy a hacer un pequeño comentario, yo como informático, y un pequeño, a la vez el resumen que usted pedía. El seguimiento para nosotros ha sido fundamental, y desde el diseño de nuestros cursos hemos tenido que cambiar, porque los requisitos antes eran que la empresa tuviese un salón confortable, por decir, en el caso de los informáticos, un computador para cada participante. Ahora no es así. Ahora el requisito es que el estudiante tenga de su propiedad un computador, porque la mayoría de las empresas ahora han sacado el provecho de que en los cursos virtuales el estudiante puede participar desde su casa en cualquier horario. Entonces, como decían los anteriores compañeros, llegó el cambio, y el cambio ya cambió de, por decir, permanente, porque las empresas van a seguir con las dos modalidades, virtual y presencial, precisamente por la ventaja que tienen, que ahora no hay refrigerio, ahora no hay un salón, no utilizan el tiempo laboral que sacaban un empleado para enviarlo a un entrenamiento. Ahora no, ahora es tu automotivación propia, como decía Huáscar al inicio, de yo aprender a estar pendiente a mi curso, darle continuidad sin que la empresa por decir, me presione o me envíe en mi hora laboral, y eso ha creado esa resistencia que decía la colega anterior, psicóloga, que muchos de los participantes entonces tienen una resistencia porque dicen, pero me están ocupando un tiempo personal que antes no era así. Entonces nosotros nos encontramos con esa gran deserción de muchos participantes que también por debilidad de la empresa en la forma de cómo conforman el quórum, no verifican bien, y entonces tenemos nosotros la deserción de que no tengo un computador, la brecha digital, no tengo internet disponible en mi casa, que me fui de vacaciones y tuve que retirarme del curso porque nada más tengo internet en la empresa. Entonces el Infotec nos evalúa y
en los cursos evaluados le dice, usted tiene un porcentaje de estudiantes que le aprobaron y un porcentaje que no le aprobó el entrenamiento. Entonces, ahí nos vemos nosotros afectados porque de ese quórum que se elaboró, hay muchos que no cumplían con las condiciones para insertarse al curso, ya sea por las limitaciones. ¿Por qué? Al principio se decía que las empresas que le está yendo bien en la pandemia solamente son las que trabajan con el material de bioclínico, por decir, manitas limpias, mascarilla, etcétera. No. ¿Y la de cómputo? Usted puede verificar. Yo como informático, me dicen muchos amigos, quiero comprar un computador. Tú no sabes de algo barato y en buena condición. Digo, entra a Amazon y te vas a dar cuenta que antes usted buscaba computadores en especial y le aparecían 600 o miles. Ahora usted entra y le aparecen 2. Y el que costaba $200 ahora cuesta 500. Entonces, también la tecnología disparó los costos familiares y eso nos va a afectar a nosotros el presupuesto. ¿Qué nos dice esto? Que estos entrenamientos ya son permanentes y debemos aceptarlo así. Y nosotros como tal estamos involucrados en dar un buen seguimiento porque ese estudiante que lo inscribieron y no tenía, por decir, experiencia previa, entonces nosotros tenemos que echárnoslo encima como buenos facilitadores, ya sea por chat, si tengo un curso y hay atraso, como decía Huáscar al inicio, pues yo tengo que darle un seguimiento, escribirle, ¿qué pasa? Tus tareas no están llegando, etcétera. Y entonces ya nosotros como facilitadores necesitamos todas estas herramientas que bien estamos compartiendo acá. Para no tomar más tiempo, le paso la... Está en mute, Huáscar. Gracias. Una más y ya, tenemos a Huáscar. Adelante. Sí, buenas noches, señores. Yo lo que quería compartir es que al final, tratando de ver lo positivo de toda esta situación, es que el tema de esta pandemia lo que nos hizo fue darnos un pequeño empujón en la misma dirección que ya nosotros íbamos de cierta forma caminando hace mucho tiempo, con cierta resistencia. Entonces, conectándolo con lo que decían otros compañeros anteriormente, que todo es un proceso, todo requiere agotar unos pasos. Yo creo que nosotros, tal vez como país, estábamos avanzando en esa dirección tecnológica de tal vez un poco más lento de lo que deberíamos, con resistencia por diferentes razones. Entonces el COVID simplemente lo que hizo fue que lo hizo obligado. Entonces ahora estamos todos caminando por ahí a un ritmo tal vez un poco más acelerado del que teníamos. Entonces es simplemente algo a lo que hay que adaptarse, porque era algo que tarde o temprano iba a llegar. Porque ya incluso hace varios años yo he venido tomando cierto tipo de entrenamientos y cosas de manera virtual. O sea que ya habían instituciones que lo estaban haciendo y simplemente era un poco de resistencia que teníamos a ese cambio. Y el COVID yo desde ese punto de vista lo veo un poco positivo, de que realmente nos dio ese empujoncito que necesitábamos para ir adaptándonos a lo que sería ya el futuro de todo el tema de la facilitación, de las clases y ese tipo de cosas. ¿Es cuánto? Muy bien. Fíjense que recientemente en un foro internacional de educación, a propósito de la educación virtual de manera internacional, principalmente en América Latina, los especialistas dicen que, y de manera muy acertada, entiendo yo, que si pudiéramos ver algún tipo de desventaja en la educación virtual, además de las obvias, es que podríamos caer en el peligro de aumentar como esa brecha social, porque hay un grupo que está en desventaja. Fíjense que decía Eddie que ya cuando usted va a impartir una acción formativa, un criterio 1A es que el estudiante tenga un equipo. Y lamentablemente se ha disparado porque hay una relación de oferta y demanda. El mundo no detiene su marcha. Y aunque lo veamos despiadado, como hay una mayor oferta de esos equipos, entonces aumentó el precio. ¿Y qué hace eso? Que estudiantes que están en desventaja porque no pueden acceder a cierto tipo de tecnología, entonces no tengan el acceso a la educación. Y aunque se están haciendo esfuerzos en nuestra nación para que cada estudiante tenga su equipo, y aunque quizá no lo veamos así, nos conviene de todas maneras, porque puede que ese estudiante tenga un hermano que quiera acercarse a Infotep a hacer un curso y utilice ese mismo equipo. Y podríamos ver en un hogar que 5 o 6 personas utilicen ese mismo equipo de ese estudiante o de una profesora en el caso que así sea.
Y aunque son muchas las brechas que debemos superar, que no sé si ustedes se fijaron como que a este muchacho de Indotel, como que no se puso de acuerdo con el ministro y dio unas declaraciones donde él emitía que lamentablemente en nuestro país no contamos con esa plataforma de conectividad para que hayan tantos usuarios de manera simultánea conectados. Y aunque fue totalmente verdad lo que él dijo, eso como que puso a la gente, pero ven acá, ¿y qué es lo que vamos a hacer entonces? Y es la verdad, señores, nosotros no tenemos esa plataforma para tener tantos usuarios conectados de manera simultánea, porque se va a caer de una manera u otra la conectividad. Pero bien, la idea es que ustedes en el foro, a partir de la realidad que nos compete a nosotros como pueblo dominicano, emitan su juicio a propósito del tema que agotamos en la presentación, que sea aplatanado el foro. Ahora vamos a esa sesión donde ustedes van a hacer su pregunta o alguna inquietud a propósito de la plataforma. Pero antes que ustedes comiencen, veo que muchos participantes no revisan su correo de la plataforma ni el chat personal. Si ustedes ven que tiene un número rojo, el sobrecito rojo, es porque ustedes tienen un inbox, un mensaje de entrada y tienen que observar, porque muchas veces yo les doy por ahí instrucciones o les solicito algún tipo de información y entonces a veces como que no estamos tan pendientes de esos mensajes. Y es bastante importante porque recuerden que WhatsApp es una ayuda que yo tengo ahí, es un plan B. Pero ustedes como facilitadores virtuales o tutores virtuales deben entender que esa plataforma va evidenciando todo el proceso, desde las ayudas, los foros de dudas, todo eso ahí es para utilizarlo y tiene que haber un proceso evidenciado de manera sistemática de cada uno de esos puntos. Así que por favor vamos a revisar esos mensajes. Precisamente he estado revisándolo insistentemente para ver si las evaluaciones, las calificaciones de las evaluaciones de los últimos trabajos que he colocado, que veo que todavía faltan por calificar. Así es, aún hay algunos participantes o la mayoría que no les he calificado. Por favor, ¿alguna duda? Profe, me gustaría que usted me hiciera una aclaración. Yo le mandé la pregunta, pero quiero una aclaración sobre la actividad 4. Eso me tiene confundida, muy confundida. He estado trabajando con ella y estoy de verdad, no le mando a decir esto, me siento confundida. En la parte, no sé si mi computadora no tiene un formato, me ha dado situación para yo subir con los procedimientos de los videos que usted nos ha puesto, me han servido de mucha ayuda, ya que yo simultáneo con usted también estoy trabajando en algunos cursos, pero tengo situaciones, ya le subí varias tareas, pero me falta esa tarea y me ocupa la mente porque quiero que me vaya bien. ¿A qué me puede aclarar en esa parte? ¿Quién se anima y me ayuda? Ahí. Ayuda compañero, que estoy confundida en esa última práctica. Vamos a ver, la 4. Ella está hablando de la... Ajá, sí, diga. Y asumo que te refieres a lo de la captura de la pantalla y enviarla. Sí, pero el profesor explica que debemos subir lo mismo que subimos. Me dio mucho trabajo la otra vez. Yo no sé si es mi computadora que tiene situaciones. En la parte de que él dice que vamos a la práctica igual que la hicimos, que eso es lo que yo quiero que me aclaren. Yo sé que yo tengo todas las prácticas, yo tengo inclusive cuando el profesor un día me escribió la práctica, todas las prácticas estaban arriba. Cuando yo entraba, mis prácticas se veían, pero el profesor no la podía ver. Parece que yo obviaba un paso. Esta tecnología, oigan, me ha dado muchas cosas interesantes. Oye, pero yo le subí. ¿Cómo es? A mí me parece que a Alexis le pasó eso, Alexis le pasó lo mismo que a ella. Yo subí todas mis prácticas. Miren, yo subí todas mis prácticas. Y después el profesor me escribe que la práctica no está. Miren, yo me quería morir. Vamos a ver, ayúdela ahí, Alexis. Clara, ríete un ching, Clara. Ahí. Yo creo que a veces la plataforma falla en ciertos aspectos, porque no es que sea humana, porque falla, es tecnología. Usted me está viendo con el corazón. Sabemos que
nosotros a veces compramos 50 megas, 100 megas y nos llega. Oye, pero él me está viendo con el corazón, profesor, porque yo estaba funcionando. Y va a haber también que tomar en cuenta cuántos hayan conectados en la plataforma en ese momento. A veces se carga mucho, que es casi poco fácil, por no decir imposible, trabajar. Ahora, lo que pasa es que la confusión quizás tuya es, tú pusiste las prácticas en las carpetas. Sí, correcto. Entonces, te faltó quizás ir a donde dice subir, suba aquí la actividad 4 y buscar ese print screen donde lo grabaste, sea en una hoja de Word, donde sea, y subirlo. Que es ahí, o sea, tú le hiciste la tarea, está en la carpeta que tú la pusiste, pero debes hacer captura de pantalla, subirlo donde dice que lo suba. Yo creo que eso es lo que te falta. Ahí es que estaba mi confusión, que yo le preguntaba al profesor si era lo mismo de la práctica anterior o era esta nueva. No, la nueva. Es la nueva. Es una nueva que hay. Ajá. Con el mismo formato, con la calidad. Pero en definitiva es una cadena. Tienes que ir a la práctica que hiciste anteriormente y al archivo donde guardaste esa práctica para poderlo descargar. A mí me comenzó a dar al principio un poco de brega porque se me abrían las carpetas prácticamente de todos. Y decir, ¿dónde está mi carpeta? Aquí está, pero espérate, mi carpeta se llama Abraham Humphrey. Yo busqué la carpeta de Abraham Humphrey y ahí encontré entonces la práctica que era que tenía que subir. Tienes que tener mucho cuidado con eso. Ok, gracias, compañero, gracias. Dígame. Yo confieso algo. Yo, en el área de la plataforma, podríamos decir que yo soy novato y un poco autodidacta, porque yo he estado dando clases en la plataforma virtual hace un tiempecito, con diplomados y todo, pero tuve que MPE, mi propio esfuerzo. Pero eso me ha ayudado a que yo sea un poquito más como Jorge, el de los muñequitos, Jorge Curioso. O sea, que vaya y... Además, el canal de Alexis en YouTube, Alexis de la Rosa, es bastante útil. Y ahí está. Valga la yo he tenido que aprender... Yo he tenido que aprender en la marcha porque me ha tocado varios cursos. Esta capacitación me ha ayudado a puntualizar y a poder ser más profesional. Le agradezco bastante al profesor porque a veces le expreso duda y él me contesta de una vez. No, tenemos que reconocer eso, Huáscar. Huáscar, de verdad, excelente. Estoy peleando con él porque nos pone mucha tarea difícil, pero difícil porque... Por ahora, venga. Huáscar, está en eso. Sí, baje los niveles, profe, porque él jura que nosotros somos expertos. Pero el nivel de exigencia, como dice Javier, digo, este profesor quiere que nosotros venga a aprendérsela. De verdad. Lo que pasa es que ahora nos voltearon los papeles, nos invirtieron los papeles. Nosotros estamos acostumbrados a poner tarea. A exigir, ahora nos están exigiendo a nosotros. Y ahora estamos probando. Fíjense que para... este es un entrenamiento para entrenadores. Perdón. No, espérate. Veo que Alejandro tiene la mano levantada hace rato. Y peleo con ese profesor cada vez que me baja 2 puntos. Casi nos estamos matando por 2 puntos. Dígame. ¿Sabe cómo se llama eso, Yané? La dulce venganza. Se la está empatando todita con nosotros. Alejandro. Alejandro, ¿dónde está Alejandro? ¿Dónde está Alejandro? Usted debe sentirse. Buenas noches. He querido hablar como 5 veces. Ajá. Sí, gracias. Mi aporte iba sobre la conversación que teníamos hace un momento. El tema de la educación virtual, y debo volver, ¿no?, a lo que estábamos conversando, tenía la mano levantada. La educación virtual ya no es una opción. Ese es el primer punto. El segundo punto es nosotros ser conscientes de toda esta realidad, porque se supone que el tutor, el formador, el facilitador, debe ser la persona de referencia ante los estudiantes. Entonces, si bien eso era una realidad en la parte presencial, en la parte virtual, pues se afinca más todavía. Los estudiantes, los participantes, nos miran a nosotros como la persona de referencia. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que ser la persona más ecuánime, pero al mismo tiempo, si nos vamos a la parte ya técnica de todo este asunto,
la gran mayoría de las personas se conectan vía celular, o por lo menos el gran porcentaje está en el uso de los aparatos celulares. Y pienso que nosotros debemos buscar opciones que faciliten el uso del material en base a lo que es más fácil para ellos usando los celulares. Creo que por ahí debe ser el enfoque. Eso es un reto porque definitivamente que no podemos dejar de caer en compartir el material, en enseñar todo lo que hay que enseñar, solo que tomando en cuenta adaptarlo a ese aspecto tecnológico que acabo de mencionar. Muchas gracias. Voy con Francis y luego con Mayra. Francis. Freddy. No, yo veo que Francis levantó la mano ahorita. Francis Faña. Que hace rato quiere hablar en Freddy. No, pero lo que pasa es, profesor, creo que usted debe sentirse extremadamente orgulloso y complacido. ¿Se escucha bien allá? Lo que pasa es que le di el paso a Francis, pero Francis parece que tiene problemas con la... No, sí, Francis, adelante, Francis. Sí, la tiene levantada. Le escuchamos, Francis. ¿Me escuchan ahí, Huáscar? Sí, le escuchamos. Ok, o sea, mi opinión iba en torno, o sea, recogiendo un poco lo que se estaba mencionando. La virtualidad ya es una realidad. Como mencionaba el compañero anterior, no es una opción. Entonces, nosotros como facilitadores tenemos que ser porque tenemos que hacer... Francis se fue, se dejó de escuchar, se está escuchando como entrecortado. El estudiante que tiene falencia, cámara lenta, que se te dice. la conectividad, que tiene limitación de recursos para Francis. Y como mencionaba también los compañeros anteriormente, Francis, estamos teniendo problemas. Parece que la conectividad está un poco degradada y se dificulta apreciar el mensaje suyo. No lo estoy entendiendo. No sé si me está escuchando, Francis. Vamos con Eddie y luego con Mayra. No, Freddy es que tiene la palabra. Ok. Bueno, yo lo que veo es, profesor, buenas noches, Freddy Heredia de este lado. Sí. Usted debe sentirse orgulloso porque tiene un grupo de participantes bien activos. Así mismo. Entonces, yo me he quedado perplejo, no he querido hablar porque frente a tantas experiencias he optado por escuchar. Entonces, lo que decía la psicóloga, bueno, no la veo ahora. La esquinita. Entonces resulta que a mí me pasa lo mismo. Yo con la calificación que usted, aprovecho también para decir, no como queja, sino como observación, porque ya tenemos un tiempo en esta área virtual, sin antes de estar en este curso. Me extrañó la calificación, pero amén. No quise ni siquiera, pero aprovecho para decirle que vea la fecha, por favor, porque incluso a usted le agradezco que me había escrito antes, que yo estaba retrasado. Entonces, veo que usted me dice que no subí esa tarea de la unidad 1 y entonces puede ser que haya fallado, pero están ahí. No he querido tocarla porque cada vez que usted la toca dice que fueron modificadas. Entonces quisiera también ver de qué manera usted toma eso en consideración, porque hay algunos puntos que dicen que yo no subí la tarea y sí están ahí. Miren qué es lo que pasa. A veces me ha pasado con otros estudiantes que he tenido que mandarle captura de pantalla, porque si yo le escribo que no la tengo en la plataforma para poder corregirla, no me ha llegado, es porque no me ha llegado. Pero yo me puedo también equivocar. Por eso les digo siempre que estén atentos a los mensajes
porque he tenido estudiantes que le he hecho observaciones y me dicen, no, mire, aquí entiendo que usted no se dio cuenta, no se percató, y entonces yo sin ningún problema le modifico y le ajusto su calificación, porque no queremos caer tampoco en injusticia y tenemos también que predicar con el ejemplo, la flexibilidad está ahí, pero muchos participantes, me ha pasado con 3 o 4 de ustedes, que creen que me la suministraron a la plataforma y no es así, no está ahí. Dicen que me la enviaron, pero está vacío. Entonces, a veces también tienen la confusión de que entienden que porque está en el área de práctica, ya vale para calificación, y esa calificación es aparte, porque esas actividades tienen su propia área para usted subirla. Esas actividades dicen subir, usted le da ese botón verde y tiene que buscarme la evidencia de que usted realizó esa actividad. De manera que si entiende que hay alguna situación, usted me tira por el chat o por el WhatsApp y resolvemos esa situación. Sí, simplemente que usted revise. Yo creo que nos está pasando a la mayoría eso, profesor, lo que usted dice, que la subimos al área de trabajo y no se la enviamos. Yo creo que ahí es que está la confusión. Exactamente. Puede ser. Bueno, pues muchas gracias. A la orden. Señores, disculpen, yo debo retirarme ya. Tengo sí, que... ya estamos pasados de tiempo. Vamos a enviar la asistencia por el grupo y la voy a enviar también por la plataforma. Y si tienen alguna otra situación de duda, entonces me la externan por el foro de duda o por privado o por el WhatsApp. Ahí no hay más. ¿Debemos llenar algo para la asistencia, Huáscar? Disculpe. La asistencia yo le voy a enviar el link ahora mismo, terminando la reunión, y ustedes la hacen en línea. Así que buenas noches. Pasen un feliz resto. Igualmente. Fin de semana. Igualmente. Muchas gracias, profe. Un abrazo a todos. Feliz noche. Buenas noches. Gracias a todos. Muchas bendiciones. Bendiciones. Cuídense que la pandemia todavía está, ¿eh? Todavía existe. Muchas bendiciones para todos. Gusto. Igual. Amén. Bye. Bye.